Buenas noches para todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente estar aquí y poder compartir juntos la palabra de Dios. Quiero recordarles nuestros horarios, estamos todos los domingos a partir de las 9 de la noche, 9 de la mañana, perdón. Esperamos que todos puedan acompañarnos. Estamos teniendo un estudio bien especial, así que espero que podamos reunirnos y adorar juntos a nuestro Dios. Y como todos los miércoles a partir de las 7 de la noche estamos aquí desde esta red social compartiendo juntos una breve reflexión para ser alimentados por la palabra de Dios. Bueno, muy bien, quiero invitarle en esta noche para que hagamos una breve oración y pongamos este tiempo en manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio, Padre, de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, por la jornada de este día. Gracias, Señor, porque ya anochece aquí en nuestro país y sabemos que pronto llegará el tiempo de reposar, de descansar. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. Y Señor, descansamos en ti sobre cualquier cosa que pueda estar pendiente, que nos preocupe, porque tú eres nuestro Dios. Tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Gracias por este tiempo, Señor, y me encomiendo en tus manos para poder llevar este mensaje, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas noches para todos los que se van uniendo. Quiero que meditemos en un tema que lo he titulado La prosperidad del mundo versus la prosperidad según Dios. Quiero que meditemos en ese tema en estos minutos. Y hay dos formas entonces de ser prósperos, según el mundo o según Dios. Y es importante que nosotros como creyentes podamos entender la gran diferencia que hay. No podemos llamar prosperidad según Dios a cosas que definitivamente Dios no tiene nada que ver en eso. Y las cosas materiales, aunque no son la prioridad, debemos aprender a entender que hay una gran diferencia, depende de dónde venga todo, ¿no? Y de cómo se obtiene. Y es un tema de prioridades, sin duda alguna. Así que empecemos. ¿Cómo es la prosperidad según el mundo? Quiero que me acompañe a Lucas 12, del 15 al 21. Vamos a ver en primer lugar cómo es la prosperidad según el mundo. ¿Y quién mejor que Dios para mostrarnos las características de esa prosperidad? ¿Y cómo son las personas que lamentablemente se adhieren a ese tipo de prosperidad? Lucas 12, 15 al 21. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y luego dijo, ahí está hablando el Señor Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hermanos, amigos, la prosperidad según el mundo es una prosperidad que puede llegar a ser muy engañosa. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que la persona considere que tiene una seguridad hacia el futuro, ha dejado de considerar algunos aspectos de vital importancia, como por ejemplo, ¿será que con todo y el dinero que pueda tener, podrá tener asegurada la eternidad con Dios? Con todo lo que ha obtenido en su vida, ¿puede decir que le ha agradado a Dios?
Con todo lo que ha tenido en su vida, ¿puede decir que Dios ha sido una prioridad en cada paso que ha dado? Hermanos, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que la prosperidad, según el mundo, tiene un mensaje, abro comillas, desde que tengas dinero y estés bien, ¿qué importa a Dios? La prosperidad del mundo se obtiene sin ni siquiera pensar qué piensa Dios de cómo la obtenemos, los medios por los cuales la obtengamos. Lo que importa según para el mundo es, lo que importa es tener recursos, lo que importa es que estemos bien, pero no importa cómo estamos con nuestro Dios. Es impresionante cómo el Señor Jesús a través de este relato nos deja ver que hay una voz suprema que le habla a este hombre que pensaba que su vida estaba asegurada y Dios le habla frontalmente y lo llamó necio. Vas a morir esta noche. Su riqueza no le podía comprar un día más. Su riqueza no le podía asegurar de que tuviera unas horas más de vida. Era la hora de su muerte. Pero Dios le dice, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y Jesús dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Así que hermanos, es triste, pero la prosperidad del mundo es un castillo de naipes, es un castillo de espuma. Puede tener cierta o aparente seguridad y cierta reputación, pero el día en que Dios ponga un dedo sobre ese castillo, lamentablemente caerá y la persona se va a sentir bastante confundida. Así que no caigamos en ese engaño. Hermanos, a veces con las cosas que suceden, uno tiende como a querer compararse, uno tiende como a buscar querer ser como esas personas, pero no debemos caer en eso, porque para nosotros nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra seguridad es Dios y de Él proviene nuestro valor. Así que creo que no hay mucho más que podamos o que debamos decir en este momento de esa prosperidad según el mundo. En términos generales se trata de generar bienestar, renombre y riqueza sin tener en cuenta a Dios. Me parece interesante que ahorita en redes sociales hay mucho auge sobre el tema de algunas tumbas de faraones de Egipto, y lo curioso es que ahí están sus tumbas, ahí quedó todo su renombre. Sí, no pasó nada más después de ello, pero ellos no tuvieron en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. Creo que Dios no tiene nada que decir ya de ellos. Pero a diferencia de los que han puesto su fe en Él y en su Hijo, hay una historia muy, muy diferente. Así que hermanos, esta es la prosperidad según el mundo. Pero miremos ahora la prosperidad según Dios. Vamos a Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Y vamos a ver que hay mucha, pero mucha diferencia. Josué 1 versículo 8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, hay tres puntos importantes que nos deja ver la Biblia en este versículo. Lo primero que debemos señalar es que aquel que anhela la prosperidad según Dios debe entender que Dios está más interesado en la persona que en darle cosas. Creo que para Dios, de alguna manera como Padre, está interesado en sustentarnos, en cuidarnos, pero hay algo que está mucho más allá que eso, y es el alma, es la vida de cada uno de nosotros. Así que antes de que hablemos de que Dios entregue prosperidad, favor, cosas materiales, debemos entender que la prioridad de Dios es el alma, su alma, mi alma, es transformar nuestra vida. Eso está primero para Dios.
De hecho, Mateo 6:33 nos habla de que hay que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pablo le decía a uno de sus siervos: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Así que, de acuerdo a este versículo 8 de Josué capítulo 1, quiero que reflexionemos en 3 puntos acerca de la prosperidad según Dios. En primer lugar, dice: recita siempre el libro de la ley. Hermanos, la palabra de Dios debe estar en nuestros labios. La palabra de Dios debe estar en nuestra forma en que hablamos, en que comunicamos. Es decir, que la palabra de Dios debe moldear nuestra comunicación, nuestro lenguaje. La forma en la que nosotros hablamos también implica mucho lo que nosotros somos. Por eso es tan importante la forma en la que hablamos. Yo no concibo cómo pueden haber creyentes que aún siguen diciendo groserías y se sienten bien. Eso no está bien. La palabra dice que eso no está bien. La palabra dice: ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la necesaria para la edificación. Así que la palabra está en nuestros labios. Hermanos, que el consejo, que lo que nosotros digamos a otros, provenga de la palabra de Dios. No dejemos de hablar la palabra. El hombre de Dios cita las palabras de Dios constantemente, porque sus palabras son sabiduría. La palabra de Dios es su consejo, su pan y su luz. Nunca hará falta las palabras de Dios en los labios de quienes le aman, porque en ellas está su verdadera riqueza. Es importantísimo recordar que el buen hombre del buen tesoro de su corazón, de allí habla, ¿cierto? Entonces es importante entender que en primera medida debemos recitar, confesar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, aconsejar con la palabra de Dios, educar con la palabra de Dios, instruir con la palabra de Dios y predicar con la palabra de Dios. Número 2, dice ese texto: recita siempre el libro de la ley, y segundo, y medita en él de día y de noche. El hombre de Dios, el hombre que es prosperado según Dios, no solamente tiene la palabra de Dios en su boca, sino que también la tiene en su mente. El hombre que quiere tener éxito debe meditar en la palabra de Dios día y noche, pensar y analizar las palabras de Dios con detenimiento. Es interiorizar lo que la voz de Dios habla al hombre en sus páginas. Debemos exponernos, como lo he dicho varias veces, ante la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que estoy haciendo algo bien, adelante. Si la palabra de Dios me dice que reconsidere mis caminos, hay que reconsiderar los caminos. Si la palabra de Dios llama a algo malo, para mí debe ser algo malo. Por eso debo meditar en la palabra de Dios. Recuerda que no solamente la palabra de Dios me dice lo bueno y lo malo para mí, sino que me instruye para que yo pueda caminar agradando a Dios. La palabra está en nuestra mente. Debemos meditar en ella. Invito nuevamente para que todos tengamos el hábito de tener un tiempo privado con Dios cada día, donde podamos abrir nuestra Biblia y permitir que Dios nos hable a través de ella. Porque para que seamos prosperados según Dios, confesamos o hablamos con la palabra, pero meditamos la palabra. Meditamos la palabra. La palabra de Dios debe ser ese espejo en el cual nos vemos cada día y nos dice cómo estamos espiritualmente. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Al meditar, atendemos como fieles estudiantes a la voz de nuestro Maestro Celestial. Sus palabras ordenan nuestros pensamientos y corrigen nuestras acciones diarias. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Y número 3, dice el versículo: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así que, número 3,
nuestras acciones deben ser una respuesta a la palabra de Dios. Hermanos, confesamos la palabra, hablamos la palabra. Número 2, meditamos esa palabra. Pero número 3, esa meditación debe traducirse en la forma en la que actuamos. Nuestras acciones deben ser una respuesta a la palabra de Dios. Hermanos, qué importante que entendamos que tenemos una relación con Dios y eso se debe ver traducido en la forma en la que actuamos en la vida. Entonces, recapitulemos. Dice allí Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Hay personas que tienen un hábito muy bello y es, por ejemplo, leer la Biblia en un año. Me parece que es interesante escoger libro por libro, tener tiempo devocional. Y qué maravilloso que nosotros podamos apartar ese tiempo de poder meditar y cuidar todo lo que en él está escrito. Pero mira lo que dice allí para ir finalizando. Dice, así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, la prosperidad que según Dios primero transforma al ser humano. Primero hace un reto de vida a quien quiere ser prosperado según Dios. Y transforma la forma en la que habla, transforma la forma en la que medita, transforma la forma en la que actúa. Y entonces dice la palabra de Dios que haciendo eso, entonces seremos prosperados y todo nos saldrá bien. Entonces, hay unas condiciones previas para que eso suceda. Yo no sé, pero yo quiero la prosperidad según Dios. La prosperidad que viene del Señor. Y el Señor nos cuidará y dará lo que Él considere que esté bien para nosotros. Está bien, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar la puerta del Señor, pero a Dios le interesa más nuestra alma que las cosas materiales. No quiero decir con eso que esté mal que pidamos cosas materiales, pero a Dios le interesa primeramente nuestra relación con Él, tu relación con Él, tu alma, tu vida con Él. Por eso, qué bello entender hoy cómo la palabra es una parte vital de ese paso a paso de Dios. Entonces seremos prosperados. Será Dios quien impulse nuestra vida y nos lleve cada día en bendición. Su mano nos va a cuidar, su favor va a estar con nosotros. Él será un escudo alrededor de todos aquellos que le temen y que se han rendido a su llamado a través de su Hijo. Así que de esta manera será prosperada nuestra alma en las cosas de Dios. Recuerda, el interés de Dios es que tu alma sea prosperada en sus temas, en su llamado. Y entonces Él prosperará lo que hagamos, porque nuestra vida está sometida a su palabra. Es bueno que cada mañana tú pongas en manos de Dios tus actividades, tus planes, tus proyectos, todo lo que tú hagas. Pero primero sométete tú a la palabra de Dios. Sometámonos a la palabra de Dios. Yo no sé, pero he venido repitiendo mucho este tema acerca de la gente tiene una imagen a veces de Dios como un genio, esa lámpara que se frota y Él sale y debe conceder los deseos de todo aquel. No, Dios es un rey, Dios es la majestad y Él demanda de su creación, de los seres humanos, que se pongan en línea con Él, para que nosotros podamos ser prosperados según Dios. Yo no sé, pero ¿de qué sirve ser prosperados según el mundo si de repente cuando me dé cuenta resulta que me perdí? No estoy en la eternidad con Dios. Fui descalificado por mis actos, por darle la espalda a Dios y a su Hijo. Yo no quiero eso, ni tampoco quiero eso para ninguno de ustedes. Y sé que Dios tampoco lo desea. Así que quiero que a través de este mensaje podamos meditar. Hermanos, cuidémonos de caer presa de ese engaño de la prosperidad del mundo. Y esto ha permeado la iglesia, ha permeado en algunas comunidades de fe, donde lamentablemente vemos cómo esto
es el pan de cada día. La gente ya no está preocupada por buscar de Dios, sino de lo que Dios les puede dar. La gente no está preocupada porque Cristo cada día crezca en sus vidas, sino están más preocupados por dádivas, por conquistar muchas cosas. Así que tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque la iglesia de los últimos tiempos, según el libro de Apocalipsis, es una iglesia materialista, que cree que están bien si tienen plata. Tengan mucho cuidado con eso. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No caigamos en ese error. Por lo tanto, seamos aquellos, como dice ese bello versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así que vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta reflexión y que Él nos ayude. Oremos. Señor, en esta noche quiero darte gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos. También a través de esta historia que tú contabas en el Evangelio según Lucas, Señor, de cómo ese hombre se sentía seguro y se decía a sí mismo: alma mía, amigo, relájate, come, porque ya tienes muchos bienes, no necesitas nada más en tu vida. Ay Dios, líbranos de ese engaño, líbranos, líbranos, libra a nuestros seres queridos de esa mentira, Señor. Libra, Señor, a nuestros amigos. Te pedimos por todos ellos, Señor, aquellos que aún no se han reconciliado contigo, que puedan entender, Señor, que algún día, Dios mío, tú nos llamarás a cuentas. Porque escrito está que Dios, que tú le dijiste a ese hombre en este ejemplo: necio, necio. Es necio aquel que edifica su vida solo a punta de dinero, pero no te tiene en cuenta a ti, Señor. Vas a morir esta noche. Tú eres nuestro amo, nuestro Señor, y algún día tendremos esa cita contigo. Dios, que podamos estar hechos justos a través de Jesús, Señor, y muchas personas que dieron su vida, esfuerzo por generar emporios, castillos de dinero. ¿Y para quién va a ser todo eso? Si su alma se pierde, ¿cuánto vale su alma? Dios, ayúdanos a construir la prosperidad según tú, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de meditar en tu palabra, de que nuestras conversaciones sean llenas de tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón sea transformado por medio de tu palabra y que podamos cuidar todo lo que hacemos para vivir agradándote, Señor. Gracias porque por medio de Jesús somos perdonados, lavados y limpiados para poder empezar una nueva relación contigo, Señor. Dios, oramos que la prosperidad que sí viene de ti sea sobre cada persona que está viendo este mensaje, sobre cada familia, Señor, y sobre cada uno de nosotros, Dios. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, mil gracias por acompañarnos, por compartir este espacio con nosotros. Espero que sea de mucha edificación y que podamos meditar en las realidades que nos dicen estos versículos. Nos vemos con el favor de Dios este próximo domingo, muy juiciosos, a las 9 de la mañana. Les esperamos, el Señor les bendiga y que la prosperidad que viene de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones y una buena noche.